Por eso es tan importante conocer la historia, que nos ayuda a contextualizar los acontecimientos, es decir, a entenderlos en su contexto histórico, ¿no? Porque siempre digo, aunque hay gente que parece que no tiene que ser así, que juzgar la historia desde los ojos del presente es hacer un anacronismo y una injusticia histórica, ¿no? Pero a lo que voy, hemos de recordar que el medioevo, una de las características, es decir, la Edad Media, que va desde la caída del Imperio Romano, siglo V, hasta el descubrimiento de América, siglo XV, ¿no? Pues hemos de recordar que ese sistema, unas características del sistema medieval era la teocracia, es decir, el poder civil y el poder religioso estaban unidos, hasta tal punto que una persona que era un hereje religiosamente se convertía en un enemigo también civil del imperio o del reino. Ese es el motivo por el que las inquisiciones que hubo, ojo, tanto católica como protestante, tenían el amparo, el brazo ejecutor, que era el civil. Es decir, eran, a lo mejor la religión podría decir, esta persona ha caído en una herejía, es un hereje, pero luego quien ejecutaba las consecuencias de ser un hereje era el brazo secular, y eso es la realidad del medioevo. Y eso es lo que nos lleva también a entender por qué los que traducían las Sagradas Escrituras de manera herética se convertían también automáticamente en personas perseguidas por el brazo secular, porque eran consideradas también enemigos del imperio. Y uno podría decir, ¿pero por qué perseguir a una persona que traduzca una Biblia? Hombre, tiene una explicación, no digo una justificación, una explicación. ¿Qué es la Sagrada Escritura para la religión cristiana? Es el texto sagrado por antonomasia, y un texto sagrado que tiene que custodiar la Iglesia. Ese es el motivo por el que la Iglesia es tan celosa de la Sagrada Escritura, al menos en la Iglesia católica, que cuando alguien quiere traducir la Biblia y es católico, tiene que pasar por el nihil obstat, es decir, nada que objetar a esa traducción. ¿Por qué? Porque traduttore traditore, dicen el adagio, ¿no? El traductor es un traidor. ¿Y cuál es el problema de las herejías que iban surgiendo a lo largo de los siglos? Que hacían traducciones manipuladas por sus ideas y por sus herejías, por sus maneras de concebir la fe. Y ese es el motivo por el que la Iglesia no aceptaba esas traducciones, y automáticamente, considerados heréticos, se convertían en personajes perseguidos por el brazo secular. Siempre lo he dicho, la Reina Valera, por ejemplo, manipula la traducción de la palabra tradición, y ahora vemos las consecuencias.